de las palabras justas y propias del caso. Así que no voy a hablar mucho más. Les doy la bienvenida a todos a este curso de calidad en salud, lo que es el soporte nutricional en la calidad de la atención, que es un nuevo tema que desarrollará el ITAES de aquí en más, como muchos temas que venimos, muchos nuevos temas que ITAES viene organizando. Así que les doy la bienvenida a todos. Quiero que aprovechen este interesante curso. Y Tomás, por favor, te pido que resaltes la personalidad de tu padre. Bueno, muchas gracias. Sí, en primer lugar, me parece que va a ser un taller lleno de conceptos interesantes, como siempre, y también lleno de fallidos, porque me parece que nos cuesta a todos aceptar muchísimo esta partida tan abrupta, inesperada y muy dolorosa, así que estamos en eso, compartiendo dolor. Bueno, yo preparé unas muy breves palabras que quisiera leer en su honor. El doctor Ricardo Herrero, para quien no tuvo el honor de conocerlo, fue médico, ex gastroenterólogo, como él decía siempre, pionero en la informática médica en este país y referente también de la calidad en la salud. Ricardo no solo era el director general del ITAES, sino que aún más. Era un compañero de trabajo, trabajaba día a día, codo a codo con todos nosotros. Estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, tanto laborales como personales. Tenía una visión panorámica, como pocos, como no he visto, la verdad, en mi corta vida. Abarcaba todos los espacios con un nivel de detalle y nitidez únicos. Entendió que la única forma de que una institución crezca y se desarrolle era escuchando, reflexionando, construyendo proyectos en conjunto e intercambiando ideas. Para él no había un lugar así como más alto que ocupar, él no estaba posicionado, por más que lo era formalmente, en el lugar de director y nos miraba a todos desde arriba, sino por el contrario. Y aún así, él se hacía también cargo de nuestros errores, porque él siempre decía: no importa quién cometió el error, no se trata de echar culpas. Lo importante es aprender para que no vuelva a suceder. Eso es ser un líder, y Ricardo era un líder. Pero Ricardo era aún mucho más que todo eso. Era un gran padre, un incansable abuelo, un músico virtuoso, un pintor sensible, cocinero, increíble compañero y un largo etcétera. Como decía Galeano, un autor que él disfrutaba mucho leer, en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan, precisamente una virtud que él tenía era el hecho de hacer coincidir palabra, pensamiento y acción. Él decía lo que pensaba y hacía lo que decía, y en realidad hacía mucho más de lo que pensaba y decía todavía. Hoy nos toca despedir a un grande, sin dudas, pero en realidad, concretamente, no se fue a ningún lado. Habrá que continuar lo que con tanto amor y dedicación ha construido junto a todos nosotros, junto a todo el ITAES, a todos sus compañeros de trabajo, familia y a toda la comunidad de la salud. Por último, como dice una canción que quizás podamos resignificar y nos pueda ayudar un poco en este momento: mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Eso es todo por mi parte. Creo que todos tenemos cosas también maravillosas que decir, tanto profesionalmente como resaltarlo profesionalmente, laboralmente, porque me ha tocado en estos últimos años compartir verdaderamente codo a codo con él, construir un área que, si bien ya venía trabajando hace muchos años, el área concreta de capacitación la hemos construido entre todos, pero bueno, yo tuve un contacto diario, un compañero de trabajo,
codo a codo, todos los días. Así que eso, profesionalmente y laboralmente lo destaco, obviamente, pero bueno, también me toca recordarlo personalmente, cómo era como padre, como abuelo, etc. Así que no quiero hacerla más larga, agradecerles a todos. Y bueno, aquí estamos. Susi o doctor José Gastón. Sí. Pido un aplauso en honor de Ricardo Herrero. Muchas gracias, Tomás. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Tomás. Bueno, comenzamos oficialmente el curso. Así que sí, adelante. Así es. Vamos con la presentación inicial, Tommy. Sí, comparto pantalla. Aguárdenme un segundito. Libres de quedar en el taller o los que estuvieron en este homenaje de salir. Bueno, voy a seguir hablando un instante más nomás. También agradezco al ITAES, a todos mis compañeros de trabajo, a Susana y a toda la comisión directiva por darme este otro honor, que es el de presentar el ITAES. ¿Por qué digo que es un honor? No solo por presentar al ITAES, sino también porque esta presentación siempre la daba Ricardo, el doctor Ricardo Herrero, en los ciclos de talleres y en todas las clases de los cursos. Así que por única vez, y solo por esta ocasión, me tomo el atrevimiento de iniciar este taller hoy presentando al ITAES con estas diapositivas. Bueno, el ITAES, para quien no lo conoce, es una asociación civil sin fines de lucro. En pantalla tenemos la misión y la visión. Ricardo siempre decía, recitemos de memoria la misión y la visión, por favor. Y quisiera resaltar en este punto algo muy importante, que es la palabra paciente. Y decir que la última, quizá, acción concreta que llevó adelante el doctor Ricardo Herrero, precisamente en la asamblea del jueves pasado, junto, por supuesto, con la decisión unánime de toda la comisión directiva y de todos los representantes de las instituciones asociadas, fue cambiar precisamente esta palabra, paciente, por la palabra persona. Así que fue a propósito en esta diapositiva, dejé la palabra paciente para hacer énfasis sobre este punto. Los valores no están puestos aquí porque son, como dice él, los valores que debería tener cada persona o como individuos, y acá cito textual, algo que él dijo en alguna presentación: no tiene sentido andar recitando que respetemos valores. Lo que tenemos que demostrar es que realmente los respetamos. El ITAES, bueno, ya la mayoría lo saben, tiene reconocimiento internacional. Tanto el ITAES como institución, como el manual de acreditación de agudos, por lo tanto sus estándares se encuentran acreditados por la ISCUA, la Sociedad Internacional de Calidad en Salud. Hay aproximadamente 20 acreditadoras en todo el mundo que gozan de esta doble acreditación, y en Argentina es la única entidad acreditada. Quisiera también hacer énfasis en esta parte de la presentación, que Ricardo también se encargaba siempre de hacerlo, en la palabra internacional, que él también, más o menos textual, esto de una presentación que dio hace poco, él decía que la calidad es una, y la ISCUA estandariza a las acreditadoras que cumplen con estándares internacionales, para igualarlas, digamos. Por lo tanto, no existen acreditadoras internacionales. Lo que sí existen son acreditadoras que cumplen con estándares internacionales, y el ITAES es una de ellas. Bueno, a grandes rasgos, nuestras actividades que tenemos en varios países del continente. Nuestra actividad fundamental o sustantiva es la evaluación de la calidad, por supuesto, y después tenemos un largo etcétera, muchas actividades de soporte a esta
actividad sustantiva como la capacitación, la investigación, cursos, comunicación, difusión, etc. La ISCUA para la redacción de los estándares, como decía en la diapositiva anterior, si el ITAES está acreditado doblemente por la ISCUA, por supuesto todos los estándares del ITAES deben estar en sintonía con los principios de la ISCUA, haciendo énfasis, por supuesto, como decía recién, en este punto, que si bien todos estos son importantes, este punto es fundamental. Por último, me parece, y esta parte me recuerda mucho a Ricardo, porque es una de las clases que él tenía en la diplomatura, la del cambio cultural, le apasionaba mucho este punto, porque también se conectaba un poco con una dimensión filosófica que él tenía, así que le permitía irse por las ramas un rato. Me parece que el ITAES, al fin y al cabo, y es lo más difícil que tiene que hacer, digo, la acreditación puede ser un certificado que podemos tener en las paredes de las instituciones y demás, pero me parece que lo que apunta la acreditación o la evaluación de la calidad es hacer este cambio paradigmático entre el paradigma asistencialista centrado en la enfermedad, si se quieren, y el desafío de un nuevo paradigma centrado en las personas y en todas sus dimensiones sociales, y respetando a todas las personas, ya sean pacientes, médicos, instituciones, etc. Así que este es el desafío del ITAES, vamos a seguir con esto, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que vamos a seguir adelante y vamos a seguir construyendo sobre lo construido. Así que no les quito más tiempo, eso es todo y otra vez muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Toby, y damos lugar ahora al doctor Ricardo Otero. Sus palabras son todas suyas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ustedes saben, y los que no lo saben me lo van a escuchar por primera vez, que yo digo que a mí el ITAES me lo construyeron alrededor, que era una frase que Ricardo repetía siempre. Cuando me mencionaba a mí decía eso. Porque realmente estoy desde el principio, desde el principio del ITAES. Sin embargo, la única mención que quiero hacer a Ricardo, además, es decir que probablemente él haya sido el responsable de que el ITAES se pusiera los pantalones largos. Él fue el motor de un cambio enorme en el ITAES y que llegara a ser lo que es hoy. Bueno, dicho esto, vamos a charlar un poquito de calidad. Yo no voy a hacer una presentación, esto va a ser simplemente una charla para tratar de repasar algunos de los conceptos básicos de calidad. Lo siento porque veo muchas caras que ya esto lo conocen a fondo, pero bueno, como introducción me parece necesario, me parece bueno. El primer punto es qué es calidad, por supuesto. Las definiciones hay muchas, porque el concepto es bastante complejo como para abarcarlo, y las definiciones que conocemos y dependen de quién y para qué las hayan emitido. En este caso vamos a hablar siempre de calidad en salud, por supuesto. La calidad en salud, que tiene muchísimos años de existencia, los primeros registros superan al año 2000 antes de Cristo, cuando los babilonios imponían premios y castigos en el Código de Hammurabi a los médicos, es decir, estaban evaluando la calidad de los resultados que estos médicos obtenían. Dicho esto, no voy a extenderme en la historia, simplemente contarles qué es calidad en salud. Bueno, calidad básicamente es la propiedad que tiene, o las propiedades que tiene un producto o un servicio para resolver necesidades. Pero no solamente necesidades, porque las necesidades pueden ser, por supuesto, tanto de personas como de organizaciones, como de países, etc. Pero también, y si pensamos en las personas, tenemos que pensar que también es necesario resolver los deseos, colmar expectativas y respetar intereses de las personas.
Entonces, calidad es todo esto. Y dicho esto, si ustedes se imaginan que hay tantas necesidades, tantos deseos, tantas expectativas y tantos intereses como personas en el mundo, y que la combinación de todos estos elementos puede ser infinita, imagínense que es muy difícil establecer parámetros de calidad que sean iguales para todos. Por esto es tan difícil definir la calidad. Y lo que se suele hacer es tomar algunas características. Son muchas, pero yo voy a mencionar las tres que me parecen más importantes, y fue aquellas en las que Avedis Donavidian puso el énfasis, que son las 3 E. La calidad de un producto o de un servicio está dada primero que nada por la eficacia. Es decir, ese servicio, ese producto, cumplen con la función para la cual fueron ideados y desarrollados. Esta es la eficacia y esto se mide en condiciones de laboratorio. Es lo que vemos siempre cuando estudiamos en los papers sobre investigaciones, sobre medicamentos, sobre técnicas quirúrgicas, sobre lo que querramos. Eso es comprobación de eficacia. Pero estos productos o servicios que en el paper son bien eficaces, lo importante es que sirvan en el día a día. Esto, cuando ese producto, ese servicio, que eran eficaces, pasan a la vida diaria y también mantienen su capacidad de realizar con ventajas las funciones para las cuales fueron diseñados, decimos que son efectivos. La segunda E es la efectividad. Algo puede ser eficaz y puede no ser efectivo. Cuando uno analiza evidencia científica, tiene que tener la capacidad de que este análisis sea crítico. Es decir, si ustedes piensan que un medicamento X es efectivo en una población que fue seleccionada a propósito, que tiene ciertas características de edad, de sexo, de lugar donde habitan, de entorno socioeconómico en el que está, no siempre estas características que están en el paper son totalmente trasladables al paciente que yo tengo en mi consultorio, que tiene posiblemente otra edad, que tiene otro entorno, ¿cierto? Entonces esto es a lo que yo llamo evaluación crítica. El tercer componente, la tercer E de Donavidian, es la eficiencia. Y es la relación o el factor económico. Un producto, un servicio, son eficientes respecto de otros, siempre es por comparación, por supuesto. Es eficiente cuando produce el mismo resultado, pero a menor costo. Y es eficiente cuando produce mejores resultados al mismo costo. Por supuesto que es ineficiente cuando produce peores resultados a mayor costo, ¿verdad? Entonces, estos costos, que uno tiende a pensarlos en términos de economía, también puede pensarse en otros términos. Por ejemplo, en calidad de vida. No es lo mismo un medicamento que me es capaz de prolongar la vida durante 8 meses en una patología que otro que hace también en 8 meses, pero le permite al paciente caminar y el otro no. Es decir, tenemos aquí una relación eficiente, pero no en términos económicos. Cuando estamos hablando de todo esto, nos damos cuenta que la calidad se basa en una ecuación que tiene 3 componentes. El primero es alguien que tiene la necesidad, que tiene los deseos, que tiene las expectativas, y a quien llamamos cliente, o paciente si ustedes quieren. Si se fijan en el diccionario de la Real Academia Española, van a ver que paciente es sinónimo de cliente, es el cliente del médico. Así que no hay ningún inconveniente en llamarle cliente. Por otro lado, el segundo componente es aquel que tiene la posibilidad de darle el producto o el servicio que satisfagan esas necesidades, deseos, expectativas e intereses del cliente, ¿verdad? Y este es el proveedor. Pero todo está imbuido en un entorno. No es lo mismo la relación cliente-proveedor
hablando de médicos y pacientes, por supuesto, en Sri Lanka que en los Estados Unidos, o que en una isla del Pacífico Sur, o que en la Argentina. No es lo mismo. Pero esto no quiere decir que uno no pueda tener calidad en cualquiera de estas ubicaciones. Uno puede desarrollar calidad, puede mejorar siempre. Lo que es más difícil es comparar. Decir que una metodología, una tecnología es de calidad en un lugar puede no serla en otro, simplemente porque no hay posibilidades de alcanzarla. Las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales, las condiciones regionales, las culturas, los usos y costumbres de las poblaciones de los diferentes países, tienen un efecto directo sobre la percepción que estas poblaciones tienen de la calidad de la atención que reciben. Por supuesto que también esta atención va a estar en relación con la disponibilidad de equipamiento, de capacitación, en fin, de todo lo que hacen a la atención médica. Por esto, también es muy importante ver que la complejidad que tiene este concepto de calidad. El otro concepto que quiero dejarles es que básicamente hay dos técnicas que tienen que ver con la calidad. Las dos técnicas son, por un lado, la gestión y por el otro lado, la evaluación. No están enfrentadas, no, al contrario. Están tan íntimamente ligadas que prácticamente no se puede concebir una sin la otra. Yo suelo comparar esto con el famoso yin y yang de los orientales, ¿verdad? Lo negro y lo blanco, lo feo y lo lindo, lo bueno y lo malo, en fin, lo que ustedes quieran, pero que son inseparables. Uno no los puede separar porque si lo hace, pierde el todo deja de existir. Entonces, este concepto es básico para tener en cuenta los dos conceptos de gestión y evaluación. Prácticamente, uno no puede gestionar si no evalúa y prácticamente no puede evaluar si no gestiona. También suelo decir yo que uno podría evaluar calidad leyendo un manual de gestión, porque los conceptos son los mismos. Y viceversa, uno podría gestionar siguiendo los preceptos que están detrás de los componentes, de los estándares de evaluación o de las normas de evaluación, como ustedes quieran llamarle. Siempre están juntos. Pero vamos a hablar un poquitito así separado de qué es la gestión o cuáles son las herramientas básicas de la gestión nada más y cuáles son las herramientas básicas de la evaluación. El primer concepto que quiero dejarles con respecto a la gestión, porque es muy común, y a mí me ha sucedido, que alguien me convoca y me dice, bueno, ¿cómo puedo hacer gestión de calidad en mi institución? Entonces, mi primera respuesta es, en realidad no se hace gestión de calidad, porque la calidad no se gestiona. Lo que se gestiona es la institución, y lo tengo que hacer con calidad. Es una pequeña diferencia, pero que tiene mucho sentido para mí, por lo menos. Esta gestión de calidad, o con calidad, tiene que basarse en un componente de gestión. No podemos tratar de mejorar aquello que no conocemos, porque uno de los elementos de la gestión es conocer el procedimiento, es conocer los procesos, es conocer el cómo estoy haciendo las cosas, es registrarlo y es poder luego resolverlo o mejorarlo. Esto que estoy diciendo así muy rápidamente, muy arrevesadamente, perdónenme, es el famoso ciclo de la calidad, la herramienta básica de la gestión de calidad, o con calidad. Yo también caigo en la costumbre de decir gestión de calidad. En los años 20, Shewhart, que era un físico de los laboratorios Bell, comienza a desarrollar esto que después se llamó ciclo de Deming, o ciclo de Shewhart-Deming, o ciclo de calidad, o ciclo PD,
PDFA. Es decir, cuando uno quiere hacer algo nuevo o quiere mejorar algo anterior, tiene que empezar por planificar. Tiene que planificar qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer. Tiene que planificar cuánto le va a costar. Tiene que planificar cómo lo va a medir. Todo empieza con la planificación. Una vez que la planificación está hecha, pues tiene que actuar, tiene que poner en marcha ese proyecto que estableció para la mejora o para el desarrollo inicial de lo que fuere, de una producción o simplemente de desarrollar un servicio de atención médica. Hecho esto, lo va midiendo con los indicadores que tenía definido en la planificación y una vez medido tiene dos opciones. O tiene tres, si ustedes quieren. Tiene tres posibilidades. Puede ser que los resultados sean los esperados, puede ser que los resultados sean mejores a lo esperado, y pueden ser que los resultados sean peores. Cuando es peores, uno ya está en la cuarta etapa, que es actuar, modificar para la mejora. Si los resultados fueron malos, es la forma, digamos, básicamente más sencilla. El tema es cuando los resultados son iguales o cuando los resultados son mejores. Porque en ninguno de los dos casos me puedo quedar tranquilo y no hacer nada. No hacer nada es la mejor forma de desaparecer. Siempre hay que hacer, porque entonces yo tengo resultados que eran mejores o iguales a lo esperado. Tengo que, a través de una nueva planificación, aumentar la exigencia a mi propio proceso. Porque entonces voy a tener todavía mejores resultados y esta mejora, este círculo de la calidad empieza a transformarse en una espiral creciente, a lo cual denominamos mejora continua. Con respecto a la evaluación, hay muchísimas modalidades, se pueden evaluar los recursos humanos, se pueden evaluar las organizaciones, se pueden evaluar los procesos, se pueden evaluar muchos aspectos de la atención médica y de la salud en general. En este caso yo voy a hablar solamente de dos, y así muy rápidamente. Por un lado la acreditación y por el otro lado la certificación. De la certificación de servicios. La certificación de procesos, mejor dicho, no la certificación que se aplica a los recursos humanos, no la certificación que uno obtiene porque obtuvo un título o una especialidad. ¿Cuál es la diferencia? En los años 70 hubo una movida mundial que tuvo sus raíces en Alemania, donde se expresaba que la herramienta más importante en salud era la acreditación, y no tanto las normas ISO, lo que nosotros conocemos como certificación de procesos. ¿Por qué? Bueno, pero hoy esta discusión ha quedado totalmente descartada, porque en realidad las dos tecnologías son absolutamente complementarias y no están una en contra de la otra. Y esto se ve porque, por ejemplo, y esto vamos a hablar hoy precisamente, el ITAES, que básicamente y tradicionalmente desarrolló metodologías de acreditación de establecimientos, ahora comienza también a certificar algunos servicios. En este caso los de nutrición, que vamos a escuchar a la licenciada y luego a Lilian hablando del tema específico del ITAES en certificación de acreditación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La acreditación toma al establecimiento en un todo. La acreditación analiza la estructura, analiza los procesos y analiza los resultados. O por lo menos analiza que el establecimiento tenga herramientas para evaluar sus resultados y mejorar a partir de estos. Esta, que es la famosa actividad de Donna Vivian, la cumple la acreditación. La certificación en general no es así. Desde la certificación de las normas ISO 9000 en adelante, que es certificación de cada proceso individual, que se pueden certificar más o menos procesos
que se puede llegar a certificar todos los procesos de un establecimiento, por supuesto, pero lo que pasa es que esto es una labor muy, muy importante. El tema es que cuando uno certifica procesos, está certificando solamente esos y no el resto. En atención médica, desde hace mucho tiempo, cuando pensamos con criterio asistencial, desde hace mucho tiempo se considera que la certificación, que es buena, por supuesto, tiene el inconveniente de que si uno hace una mirada parcial de un proceso o de varios procesos, deja a los demás afuera y no está seguro de cómo esto puede repercutir finalmente. Cuando Joint Commission primero y Accreditation Canada después comienzan con la certificación de servicios, lo hacen exclusivamente sobre los establecimientos previamente acreditados. ¿Por qué con los previamente acreditados? Muy simple. En general, todos los procesos de un establecimiento de salud, grande o pequeño, están íntimamente relacionados y uno no puede existir sin el otro. La relación es muy, muy íntima, muy, muy profunda. Para darles un ejemplo, ¿cómo puedo yo certificar un servicio de stroke en un establecimiento de tratamiento del accidente cerebrovascular agudo, para decirlo en español? ¿Cómo puedo yo certificarlo si no certifico, digamos, o no tengo acreditado que los servicios de apoyo, por ejemplo enfermería, por ejemplo terapia intensiva, tienen las condiciones necesarias para sostener con calidad a ese servicio? Esta es la razón por la cual, en general, no se certifican servicios de establecimientos no acreditados. Joint Commission en este momento está certificando algunos procesos con esta otra condición, procesos en establecimientos no acreditados, pero es en establecimientos que no son de salud, es en organizaciones que no tienen sistemas de acreditación previa, donde, bueno, uno puede, digamos, desarrollar al estilo ISO la certificación de un proceso o de varios, pero sin abarcarlos a todos. Entonces, básicamente y resumiendo, acreditación todo el establecimiento, certificación por procesos o por servicios o por programas. Me había olvidado que también son los programas los que se pueden certificar. Y una última palabra para lo que a partir del año 2000 más o menos surgió como lo que es hoy el mayor impulso de pensamiento en calidad en atención de la salud, que es la seguridad, primero de las personas, primero de los pacientes y hoy, como bien dijo Tommy al principio, de las personas. A partir de la publicación de un famoso libro, Errar es humano, por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, nos dimos cuenta, o mejor dicho, reforzamos, caímos en la cuenta de que realmente la atención médica puede lesionar al paciente. Y por supuesto que ya sabemos que no solamente al paciente, también al trabajador de salud, también a la población que no es paciente y que ingresa al hospital, y también a la población que no ingresa y que está afuera. Piensen en los residuos patogénicos, por ejemplo. Entonces, hoy la seguridad que está campeando en forma tremenda sobre todo lo que es la atención médica y es uno de los elementos básicos para la mejora de calidad. Nosotros también, el ITAE por supuesto, también la evalúa y ha hecho de ella uno de los pilares fundamentales dentro de esos nuevos grupos o manuales de estándares de acreditación. Por supuesto, hay ciertas condiciones o ciertas características que uno puede tener más en cuenta, como por ejemplo son las famosas 6 metas internacionales creadas por Joint Commission para la seguridad de pacientes, Joint Commission International, porque las metas nacionales son de Joint Commission Estados Unidos, y que nosotros en ITAES las hemos tomado porque nos parece que son muy prácticas y muy aplicables en forma relativamente sencilla a todos los establecimientos de salud de nuestro país, a la cual le sumamos una que son las úlceras por decúbito. Bueno, entonces, resumiendo,
conceptos sobre calidad, he tratado de transmitir los más importantes, gestión, evaluación, algunas herramientas de gestión y algunas herramientas de evaluación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Otero. Si hay preguntas, pueden hacerlas en este pequeño espacio que dejamos ahora mismo, activando el micrófono, o bien por chat, o bien, si te parece mejor, Ricardo, dejar preguntas para el final. Seguimos con... Bueno. Eso lo deciden, pero yo no tengo por problema. Por supuesto, preguntas o comentarios, opiniones, sí, claro. lo que gusten. Bueno, continuamos entonces por ahora. En tal caso, el que quiera decir algo lo puede hacer sobre el final y Ricardo con mucho gusto, como siempre, podrá contestar. Bueno, gracias nuevamente, Ricardo. Le damos la bienvenida ahora a la licenciada Victoria Rebagliati, integrante del Servicio de Nutrición del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ICVA, que nos va a hablar sobre soporte nutricional y calidad de atención. Muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí en este contexto tan difícil, con toda la buena disposición que has tenido desde el primer momento. Te doy la palabra, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Hola, Tomás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad conocí poco al doctor Herrero, pero lo poco que conocí entendí que buscaba lo mejor para el paciente, el trabajo en equipo y todo lo que significa ITAES, ¿no? Mejorar la atención para el paciente. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si lo ven bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. A ver si acá puedo cerrar un poquito para que en la grabación... Ahí está. Bueno, muy bien. Nuevamente agradezco la invitación y la oportunidad de compartir y la verdad que muy contenta con que ITAES ahora tenga esta acreditación en soporte nutricional porque la verdad que estoy convencida que es lo que ayuda a los pacientes a mejorar y espero poder demostrárselos. Entonces empiezo la charla con una pregunta y es preguntarle a ustedes si creen que el soporte nutricional puede mejorar la calidad de atención en sus instituciones y es lo que me gustaría que al final de la charla puedan responder. ¿Por qué buscamos calidad en el soporte nutricional? Porque es una terapia de alta complejidad y como toda terapia de alta complejidad tiene riesgo elevado de complicaciones. Y complicaciones no solo en la nutrición parenteral, que son las que más tememos, como las infecciosas, sino complicaciones en la nutrición enteral, como mecánicas, o sobre todo las más frecuentes y las más relevantes son las complicaciones asociadas a la alimentación subóptima, ya que por supuesto van a llevar al paciente a una pérdida de peso si no cubre con el total de sus requerimientos, el total de su alimentación. Y todo esto va a afectar la seguridad del paciente. Y justamente lo que busca ITAES, ¿no?, es la calidad y la seguridad del paciente. Y sabemos que entonces, como decía, esta alimentación subóptima va a llevar al paciente a desnutrirse, ya que no está comiendo o no está pudiendo recibir todos los nutrientes que necesita. Y está descrito que la desnutrición es de un 50% en Latinoamérica en la admisión, y que esto aumenta al 80% al alta en estadías de 2 semanas o más. Incluso ya hace unos cuantos años se hizo un estudio por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, donde evaluaron que la desnutrición era del 47% en las instituciones de Argentina. Y sabemos que los pacientes internados comen poco, y esto no es fácil. Como nutricionista les aseguro que no es fácil, no es que la comida del hospital sea fea en todos los hospitales, no es fácil lograr que el paciente internado coma, porque muchas veces si son pacientes post-terapia intensiva pueden tener trastornos deglutorios, porque las comidas son poco atractivas, eso es cierto también en muchas oportunidades,
porque los pacientes tienen debilidad, también pacientes, si pensamos en los pacientes hoy en día, los post-COVID, la verdad que lo que se describe es que no tienen ni fuerza para levantar la cuchara, porque la propia enfermedad, aquellos pacientes que son enfermos crónicos, la propia inflamación afecta los centros nerviosos de la estimulación del apetito, con lo cual les produce anorexia, porque están deprimidos, porque el ambiente hospitalario les deprime, y porque también la asistencia en las comidas es limitada. Muchas veces tenemos pacientes que necesitan ser asistidos para comer y hoy más que nunca en la era COVID esa asistencia está muy limitada. Entonces todo esto hace que lleguemos a la desnutrición intrahospitalaria. Y esta desnutrición intrahospitalaria está descrito que aumenta la estadía hospitalaria, sobre todo porque aumentan las complicaciones en los pacientes y las complicaciones postquirúrgicas, como las dehiscencias de anastomosis, como el retraso en la cicatrización de heridas, como aumento en las infecciones, y en aquellos pacientes críticos, aumento en los días de la ventilación mecánica, aumento en los costos económicos, en los reingresos y en la mortalidad. Y a largo plazo también tenemos consecuencias, ya que sabemos que la desnutrición lo que lleva es a una pérdida en la masa muscular del paciente. El paciente dijimos que egresa más débil por lo general, ¿no? O sea, no puede, en el inmediato que egresa de la institución, no puede volver a su vida habitual. El 80% egresa con una debilidad, sobre todo por la pérdida de masa muscular, como decía. Y esta baja masa muscular se ha visto que tiene consecuencias a largo plazo, no solo en el inmediato de la internación, sino que a largo plazo también, sobre todo en lo que es la peor calidad de vida para el paciente, un retraso en la recuperación. Tenemos pacientes que en su mayoría, en un 66%, se egresan a centros de rehabilitación y no pueden volver a sus hogares, a su vida habitual. Un aumento en la incidencia de infecciones y reinternaciones por esto, ¿no? Los reingresos en los postquirúrgicos, está mucho el concepto de que el paciente no se recupere en la internación, sino que vaya pronto a recuperarse a casa, y muchas veces esto hace que no se tenga en cuenta la nutrición en ese paso del alta también. Se ha descrito incluso en los pacientes que egresan con debilidad menor sobrevida a 5 años, mayor discapacidad física, y esto aumenta también los costos en la rehabilitación. Y entonces, si la desnutrición es mayor en el paciente hospitalizado, ¿por qué puede ser esto? Si hay nutricionistas, si hay médicos conscientes de esto, si hay enfermeros trabajando con el paciente, lo que está descrito es que lo que falta mucho es una valoración nutricional al ingreso, que desconocemos el estado nutricional con el que ingresan los pacientes. Y esto es fundamental, vamos a ver por qué. Porque hay ayunos excesivos, y esto lo pongo en mayúscula porque es una de las causas principales para el déficit en la alimentación de los pacientes. Porque menos del 10% de los pacientes recibieron soporte nutricional, esto según una revisión hecha por Correia y el doctor Mario Perman, Correia de Brasil. Y solo 2 países de Latinoamérica cuentan con reglamentación sobre el cuidado nutricional del paciente institucionalizado. Esto también es muy relevante, y por eso es que agradezco y estoy muy contenta que hoy en día ITAES tenga esta acreditación, y ojalá que todos quieran acreditar para ello. Y sobre todo porque lo que falta es la conciencia sobre el tema, sobre la importancia de la desnutrición en el paciente internado. Entonces, en definitiva, todos somos responsables y todos debemos trabajar para mejorarlo. Existen llamados de acción, ¿sí? Fíjense, call for action, hay muchas, o sea, todas las instituciones, las sociedades de nutrición, de soporte nutricional, trabajan sobre la prevención de la desnutrición hospitalaria, y los pasos que proponen para esto es hacer un plan institucional. La primer medida es el awareness, la concientización, que todos los profesionales de salud estén educados y entiendan la importancia de la nutrición en la recuperación del paciente, que no es, bueno, come menos, bueno, cuando vaya a la casa va a comer más, sino que realmente afecta en los resultados clínicos. La falta de protocolos de acción para tomar estas medidas que sean a la prevención de la desnutrición.
hace falta incluir a la nutrición como parte del tratamiento del paciente, no solamente como parte de la hotelería, la comida que recibe, sino como una terapia que es parte del tratamiento integral del paciente. Y para esto hay que empoderar a las nutricionistas. En muchas instituciones, colegas mías simplemente hacen funciones como de camareras, ¿no? De ver qué es lo que quiere el paciente para comer, y lo eligen incluso como en un menú de un restaurante. Y para esto es importante fomentar la interdisciplina, el trabajo en equipo, que de esto me hablaba el doctor Herrero, que quería que les cuente. Y para esto es fundamental identificar a los pacientes en riesgo. Si no conocemos, como decía, el estado nutricional con el que ingresan nuestros pacientes, va a ser difícil poder trabajar sobre protocolos en las acciones, ¿sí?, para intervenir y tratar la desnutrición. Entonces, este screening o este tamizaje, donde vamos a buscar los pacientes que estén en riesgo de desnutrición, tiene que llevar una alerta a la nutricionista para que luego haga una valoración nutricional más detallada, que esto se incluya en la historia clínica, y así todo el equipo puede entender hacia dónde va el tratamiento del paciente. Y sobre todo para garantizar una intervención rápida, ya sea con suplementación, control de la ingesta del paciente, hacer un seguimiento de su estado nutricional y comunicar, como decía, el plan nutricional. Entonces, los protocolos en soporte nutricional permiten mejorar la atención y disminuir los riesgos asociados, sobre todo los riesgos asociados a la desnutrición, como comentaba, porque mejoran la adecuación calórico-proteica. Está demostrado que el trabajar con protocolos, el educar, va a hacer que los pacientes reciban el total de calorías prescriptas, que esa es una de las mayores dificultades, ¿no? Que uno puede indicar un buen soporte nutricional, una cantidad de calorías adecuada, pero que luego el paciente no los recibe. Y además se asegura el inicio temprano de la nutrición enteral. Muchas veces hay un retraso en la colocación de la K108, y esto la verdad que es una tontería, porque por ejemplo en terapia intensiva, donde queremos que la nutrición sea precoz en las primeras 24 o 48 horas, si ya al intubar al paciente pusiéramos la K108, o incluso, ¿por qué no?, empezar a alimentar por la sonda nasogástrica que se utiliza para descarga, por la K10, todas esas son cosas que se pueden protocolizar para garantizar un inicio temprano de la nutrición enteral. Y entonces, como hablamos de calidad, para eso hay que hablar de procesos, ¿sí?, de la gestión por procesos, y les traigo entonces el proceso del cuidado nutricional, que está descrito justamente por asociaciones de soporte nutricional que busca prevenir la desnutrición. Entonces, la primera medida en este proceso es el tamizaje o el screening, que justamente dijimos identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición. Luego, hacer una valoración para ver su estado nutricional. Luego, realizar o pensar de acuerdo a eso y de acuerdo al paciente la intervención nutricional personalizada al paciente, adecuando a sus necesidades, a su patología y a su estado nutricional. Y el monitoreo y seguimiento de esta terapia nutricional incluso al alta. Entonces, como todo proceso, tenemos que tener indicadores para saber que estamos haciendo bien las cosas, y medir estos indicadores nos lleva a poder hacer una mejora continua de nuestros procesos. Y una mejora continua es lo que garantiza la calidad. Entonces, por eso es que buscamos que el soporte nutricional lleve un proceso, que tenga protocolos para que garantice la calidad en la atención. Y hablando de calidad, justamente para que vean la importancia de la nutrición, en lo que es el enfermo crítico, la Sociedad Española de Medicina Intensiva tiene indicadores de calidad y describe 25 indicadores de calidad para las unidades de cuidados críticos, y de estos 25 indicadores, 9 son relacionados al soporte nutricional, ¿sí? Fíjense la cantidad de indicadores relacionados al soporte nutricional. Les voy a mostrar algunos de nada más los más relevantes para mí. El screening nutricional, lo que veníamos hablando sobre la importancia de conocer el estado nutricional del paciente, ¿sí? Porque podemos tener pacientes que sean obesos,
y que sean obesos sarcopénicos, y eso hace que estén en riesgo nutricional también por su baja masa muscular. Hoy en día se le da mucho mayor importancia a la composición corporal, es decir, a la cantidad de masa muscular, y eso se lo relaciona con un buen estado nutricional, y no el peso, ¿sí? No el índice de masa corporal, sino la cantidad de masa muscular. El cálculo de requerimientos para individualizar, ¿sí? No todos los pacientes necesitan 2.000 calorías o 1.500 calorías. Si es medio bajito, medio chiquito o anciano, 1.500, si es un poco más grandote, 2.000. No, hay que individualizar las necesidades nutricionales de cada paciente. La nutrición enteral precoz, y fíjense que esto está marcado en rojo porque lo marcan como un indicador relevante, le dan mayor importancia a esto, y el monitoreo, por supuesto. Esto me parece que son como las cosas más importantes sobre las que les quería hablar. También otra publicación, está en la revista Nutrición Hospitalaria, menciona también otros indicadores de nutrición, como justamente decíamos identificar el estado nutricional del paciente y los nutrientes, las necesidades, los protocolos, valorar el estado nutricional, monitoreo, en fin, hay muchísimas publicaciones sobre los indicadores de nutrición que no estamos evaluando en nuestras instituciones habitualmente. Entonces, para repasar la importancia de algunos de estos indicadores, el screening nutricional, sepan que en realidad hay una resolución, ¿sí?, en el Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica, o sea que ya desde hace muchos años que se sabe que para la calidad en la atención médica es importante el screening o la evaluación nutricional, digamos, ¿sí? Y sin embargo hay muchísimas instituciones que todavía no lo hacen. ¿Y esto qué son? Son herramientas validadas que permiten identificar a pacientes que estén desnutridos o en riesgo de estarlo. Y esto lo tenemos que hacer a todos los pacientes que ingresan, porque nos va a permitir hacer un pronóstico de las complicaciones que puede llegar a tener, ¿sí? Incluso si tuviera que operarse, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ahí las complicaciones son mayores, y además nos va a permitir un inicio oportuno de la terapia nutricional, que esto es lo que estamos buscando. En cuanto al cálculo de requerimientos, como les decía, la terapia nutricional tiene que ser individualizada a las necesidades de cada paciente. No todos necesitan lo mismo, no somos todos iguales. Los requerimientos calóricos y proteicos cambian según la enfermedad del paciente, según la demanda metabólica de la enfermedad y según el estado nutricional del paciente. Y individualizar la terapia nutricional a sus requerimientos va a permitir prevenir los déficits nutricionales y así prevenir la desnutrición. Y para esto les traigo una publicación que es un análisis, un segundo análisis de un estudio muy conocido que se hizo en los últimos años, el estudio EFFORT, que es un estudio multicéntrico y aleatorizado, que no es muy frecuente encontrar cosas aleatorizadas en nutrición, y analizó los efectos del soporte nutricional cuando este era precoz sobre la fragilidad y la funcionalidad y la recuperación en 2.028 pacientes hospitalizados y desnutridos, que esto lo evaluaban con más de 3 puntos en el NRS 2002, que es una de las herramientas validadas para el screening nutricional. Entonces aleatorizaron a estos pacientes en dos grupos. Un grupo recibió la dieta estándar del hospital, ¿sí?, la dieta habitual del hospital, y el otro grupo fue atendido, ¿sí?, de manera individualizada y recibió una terapia nutricional individualizada a sus necesidades. Luego de 30 días, el 80% del grupo intervención cubrió sus requerimientos calóricos y proteicos, mientras que solo el 54% del grupo control pudo cumplir con sus metas nutricionales. Y este trabajo analizaba muchos puntos, la verdad muy extenso para esta charla, pero sí quería destacar que los puntos más significativos fueron que hubo una mejora en la calidad de vida de los pacientes que tuvieron la terapia nutricional personalizada, que mejoró su capacidad funcional, que disminuyeron los días en terapia intensiva, que tuvieron menores complicaciones y que disminuyeron los costos.
porque demostraron que la desnutrición intrahospitalaria era un factor modificable si la terapia se podía individualizar, y que cubrir los requerimientos nutricionales en forma individualizada resultó costo efectivo. Y el otro punto del que quería hablar era la nutrición enteral precoz. Todas las sociedades más conocidas que se dedican al soporte nutricional o a los cuidados críticos remarcan que la nutrición enteral debe iniciarse en las primeras 24 o 48 horas en pacientes críticos que no pudieran alimentarse por vía oral, estamos hablando, por supuesto, ¿no? Y la nutrición enteral precoz ha demostrado disminuir la incidencia de infecciones, disminuir la estancia en terapia intensiva y disminuir la mortalidad. Además de la reducción de costos, hay muchos trabajos sobre esto, muchas publicaciones, mejor dicho, que nos hablan, fíjense los títulos, ¿sí? El impacto en el presupuesto. Acá para traerles algunos títulos que luego les puedo compartir. Este justamente, fíjense, es muy reciente, de este año. Pero en definitiva, todas estas publicaciones lo que hablan es que los programas de mejoras en la calidad de atención nutricional reducen los costos institucionales. ¿Por qué? Porque logran disminuir las complicaciones de los pacientes y de esta manera reducir la estancia hospitalaria. Entonces, la reducción de costos es básicamente en la que tienen menos días de internación. Entonces todos lo sabemos, van a decir, sí, ya sabíamos que la desnutrición, que el paciente desnutrido le va peor, sabíamos eso. Y entonces, ¿por qué no podemos mejorarlo? ¿Por qué no protocolizamos? ¿Por qué no medimos los indicadores? Porque hay pocos profesionales expertos dedicados exclusivamente al soporte nutricional. Hay pocos que, sobre todo en lo que es médicos, enfermeros, nutricionistas, no, son pocos los que son específicamente dedicados a esto, porque muchas veces hay una sola nutricionista para todo. Una sola nutricionista para dedicarse a la vía oral, al manejo de la cocina y pedir los kilos de pollo necesarios para el día siguiente, hacer la evaluación nutricional y a indicar el soporte nutricional, y porque la mayoría de las veces termina cayendo la responsabilidad en el residente. Por ejemplo, la formulación de la nutrición parenteral, hacer las magistrales, los cálculos, termina cayendo en el residente y en el tiempo que tenga o el interés también, ¿no? Y que sabemos que este año para la medicina intensiva ha sido un año particularmente difícil. Entonces, claramente lo que están faltando son equipos de soporte nutricional. Equipos de soporte nutricional donde haya un médico, un nutricionista, un enfermero, un farmacéutico, todos capacitados en soporte nutricional y enfocados en el paciente, donde el centro de atención sea el paciente. Y acá un trabajo que habla sobre la eficacia y la eficiencia de tener equipos de soporte nutricional, donde sabemos que las tareas de cada uno, del enfermero, del médico, de la nutricionista, del farmacéutico, están bien definidas, ¿sí? El enfermero mayormente para lo que es el cuidado de accesos y el administrar la nutrición enteral, ¿sí? Por ejemplo, en este punto me voy a detener que nosotros solemos indicar por velocidad, y que tenga que el enfermero cumplir con la velocidad. Y lo más recomendado es indicar por volumen, por ejemplo, donde el enfermero pueda manejar la velocidad, y esto también es involucrarlo en el tratamiento, ¿no? Involucrarlo en la nutrición. Si puede manejar la sedación, ¿cómo no va a poder manejar la alimentación? Escuché una vez. El médico también, por supuesto, para todo lo que es metabólico, y los riesgos que puede ocurrir, la nutricionista que va a calcular los requerimientos y recomendar la mejor fórmula, porque para los que hacemos soporte nutricional, las fórmulas artificiales son nuestros alimentos, ¿sí? Por ahí me preguntan cuántas calorías tiene una manzana y no lo sé, pero me preguntan cuántas calorías tiene un producto, una fórmula enteral, y me lo sé de memoria. Y poco se conoce de nuestra especialidad, ¿no? Y los farmacéuticos, que hay también muy pocos farmacéuticos que estén especializados en soporte nutricional para lo que es la formulación de las parenterales, y sobre todo ellos nos ayudan para conocer las interacciones que puede haber, ¿sí? Entre el calcio y el fósforo, y que no le podés poner esta cantidad y demás.
Y los objetivos de un equipo de soporte nutricional son prevenir y tratar la desnutrición, y para esto es educar, educar, educar y entrenar, ¿sí? E investigar, por supuesto, mostrar los resultados de la propia institución. Para esto trabajan para reducir y evitar las complicaciones. Para esto hay que medir, que decíamos, de indicadores, recolectar la data, la información de los indicadores para evaluar la eficacia y la eficiencia del trabajo, y desarrollar protocolos de acción que se adecúen a cada institución, por supuesto. Entonces, ¿por qué protocolizar el soporte nutricional? Porque se basa en evidencia científica, que se ha demostrado que tener protocolos de soporte nutricional mejora la calidad de atención. Deben realizarse en equipo, en el equipo con los profesionales que mencioné recién, que involucre a todos los profesionales y no solo los que hacen nutrición, ¿sí? Y facilita la toma de decisiones centradas en el paciente. Asegura el uso adecuado de recursos, esto va a hacer que se reduzcan los costos, ¿sí? Muchas veces me pasó de asesorar a otras instituciones en lo que es el soporte nutricional y ver que estaban gastando muchísimo, capaz por pavadas, por una mala elección de fórmula, por utilizar los suplementos para pasarlos por sonda, entonces los trasvasaban y bueno, y llevaba mucho más gasto. Es decir, por no tener justamente un equipo experto que los asesore. Y sobre todo, protocolizar el soporte nutricional garantiza mejoras en los resultados médicos, porque vamos a estar contribuyendo a disminuir la desnutrición. ¿Y qué es una institución de calidad? Una institución de calidad va a ser una institución que esté centrada en el paciente, ¿sí? Que el paciente sea su centro de atención. Y para esto, la nutrición es un punto clave. Sabemos que la nutrición es un punto clave para la mejora del paciente. Entonces, aquellas instituciones de calidad van a ser las que trabajen para prevenir la desnutrición. Porque trabajar sobre la desnutrición es trabajar para el paciente y para mejorar su calidad de vida. La mejor nutrición es mejor calidad de vida. Y de esto estoy convencida y por eso es mi mensaje final. Muchas gracias. Dejo acá mi mail por si quieren hacerme consultas al respecto. Bueno, muchísimas gracias Victoria. La verdad es que muy interesante. El doctor, como sabes, Ricardo Herrero, estaba especialmente interesado últimamente por este tema, así que te agradezco mucho por compartirlo y por tener la disposición, como decía antes, de llevar adelante esto de todas formas. Hay algunas preguntas que si querés te las puedo retransmitir ahora o al final, como vos prefieras. ¿Querés que lo hagamos ahora? Sí, lo podemos hacer ahora. Estaba justo Dale. tratando de verla, sí. Perfecto. Son preguntas que fueron realizadas por el chat. Tenemos a Jorgelina que consulta cómo mide masa muscular en el tamizaje y si durante la pandemia vale tomar el dato de talla y peso referido por el paciente sin verlo. Bien, Jorgelina, el tamizaje en realidad es algo inicial que se hace y que no mide masa muscular. El tamizaje es simplemente, muchas veces son 3 preguntitas nada más, que con 3 preguntas ya podemos darnos una idea de si el paciente tiene un riesgo nutricional. Y las 3 preguntas son si perdió peso últimamente, si estaba comiendo con buen apetito, ¿sí? Y si perdió peso, ¿cuántos kilos? Con esas 3 preguntas, si son positivas, ya sabemos que el paciente tiene un riesgo de desnutrición. Y ahí sí, en esos pacientes, entonces tiene que ir alguien del equipo de soporte nutricional o el nutricionista a hacer la valoración nutricional. Y ahí sí, en la valoración nutricional puede medir la masa muscular. Medir la masa muscular en el paciente internado no es fácil, ¿sí? Sobre todo si tenemos pacientes que van a estar edematizados. Se está hablando de la medición por ecografía, ¿sí? Ecografía en el cuádriceps, también en lo que es tomografía a nivel de la lumbar 3, pero imagínense que nadie va a pedir una tomografía para evaluar masa muscular, ¿sí? Sino que a veces se usa, por ejemplo, si había una tomografía para el prequirúrgico del paciente, se puede usar, ¿sí? Pero lo que es más útil en la práctica
diagnóstica, lo más útil es medir la fuerza muscular. Porque hoy en día, para el diagnóstico de baja masa muscular, de sarcopenia, que le llamamos, ya la baja fuerza muscular ya es sarcopenia probable, ¿sí? Según el último algoritmo. Entonces eso lo podemos medir con el hand grip, ¿sí? Con manometría que aprieten, ¿sí? El aparatito en el que aprietan, y con eso miden la masa muscular. Después, ¿alguna otra pregunta? A ver. Creo, no sé si me perdí alguna pregunta, por favor, háganmelo saber, porque hay muchos comentarios de Acá hay una. agradecimiento. Sí, a ver. Las instituciones tienen programas de soporte nutricional, no los conozco, las instituciones deberían tenerlos, coincido, Sí, deberían tenerlos, Ricardo, y es justamente lo que queremos, ¿no? Que tengan programas de soporte nutricional. bien, bien. Después hay muchos comentarios. Margarita Berkenbal dice, las licenciadas en nutrición son un componente importante del equipo de salud, deben visibilizar sus acciones. Y después muchos comentarios de agradecimiento, a ver si hay alguna otra consulta por acá. Acá hay una de Mario Berrone. Victoria, ¿el screening nutricional lo incluís en el interrogatorio inicial al paciente? ¿Lo puede hacer cualquier profesional de la salud? Sí, exacto, el screening lo puede hacer cualquier profesional. De hecho, en mi institución lo hace justamente el médico como parte del interrogatorio inicial, y entonces eso ya, con estas 3 preguntitas que les decía, ya si tiene riesgo de desnutrición, nos llega un mail al servicio de nutrición, nos llega un mail informando que hay un paciente con riesgo de desnutrición. Así que sí, lo puede hacer cualquiera en el interrogatorio inicial. Y después otra pregunta es ¿cuántas licenciadas se necesitan? Es una pregunta que no está establecida, o sea, hay algunos programas que sí establecen una nutricionista cada 10 pacientes, ¿sí? Que esto no se cumple en las instituciones, la verdad. Al menos sería importante una nutricionista, creo yo, al menos por sector, que esto sí se cumple más en los hospitales públicos y lamentablemente en los privados, no sé por qué no, ¿sí? Em, pero sí que haya una nutricionista especializada en cada sector, ¿no? Una en la sala de clínica, otra para la sala de cirugía, otra para la sala y así, ¿sí? De renal, otra para terapia intensiva, pero más allá de la nutricionista, tiene que estar el equipo, ¿no? De soporte nutricional para, como siempre, hacer un trabajo de equipo y que la toma de decisiones sea interdisciplinaria. Bueno, Gustavo, Victoria, ahí está Gustavo, sí, Gustavo, opinando. exacto. Sí, Gustavo, que si se hace el screening hay que reportar los resultados, si no hace hacer un diagnóstico y no notificarlo, exactamente. Hay que dejarlo asentado en la historia clínica, totalmente. Gracias por acotar eso, Gustavo, que creo que no lo había dicho. Hola Victoria, te hago una pregunta, Carolina. Decime, Carolina, te escucho. Bien, te hago una pregunta. En el caso puntual que el establecimiento ya esté trabajando con procesos o quiera implementar procesos en las distintas áreas, en la internación y en eso, por ejemplo, abocarse a la parte nutricional. ¿Qué medidas toman si a veces, por ejemplo, el nutricionista junto con el médico, porque por ahí el médico no hizo un examen exacto del paciente, hubiesen discutido a ustedes, que a veces suele pasar que el médico, por ejemplo, indica una dieta y cuando llega, digamos, el menú que se le ha pedido a ese paciente en específico, por ejemplo, el paciente usa prótesis, no lo está usando, no se puede alimentar, por ejemplo, que algo que puede pasar, o por ahí el paciente no puede, no tiene, y por ahí el nutricionista le indicó una dieta y no dejó especificado dichas situaciones. ¿Cómo es el feedback? ¿Cómo se mantiene con el nutricionista? ¿Existe esa comunicación entre ambas partes? Ahí el médico en su práctica diaria. Se No, entrecorta un obvio. poco, Carolina, se sí, entrecorta un poco y me perdí en la pregunta, la verdad. sí, Carolina, te Bien, invito a a ver que si realices la pregunta.
Sí, te invito a que realices la pregunta a través del chat. De todas formas, para optimizar tiempos y para que no se nos haga muy largo, imagino que es un tema muy urgido y demás, y que hay un montón de comentarios y preguntas, tanto por aquí como por YouTube también. Los invitamos a hacerlas igual, nosotros las vamos a recepcionar y después armaremos un foro donde pondremos las respuestas que Victoria seguramente con mucha amabilidad nos va a proveer, pero porque si no podemos estar seguramente un largo rato respondiendo. Así que, Victoria, te agradezco, bueno, todo el ITAES te agradece mucho tu disposición nuevamente. Seguramente vamos a hacer más actividades contigo, muchas gracias. Y ahora pasamos al último segmento del taller con la licenciada Lilian Peukovich, la coordinadora del área técnica del ITAES, que va a hacer la presentación del manual para la certificación de programas de soporte nutricional. Así que Lilian, también agradecerte muchísimo, que sé que esto se está llevando adelante con mucho esfuerzo y sé que bueno, lo vas a hacer muy bien y como se pueda. Gracias, Lilian. Bueno, vamos a tratar, no sé si soy tan fuerte como vos. Bueno, primero quiero decir que interesantísima la charla de Victoria, gracias. Cuando desde el área técnica nos llegó toda la información para armar los estándares, estudiamos bastante, pero si hubiéramos tenido esta charla hubiera sido más fácil. No, interesantísimo. En este manual participó mucha gente, especialistas, así que con todas las preguntas que surgieron tal vez podamos armar otra cosa para seguir respondiendo. Tommy, quería decirte que transmitiste, creo que el espíritu y la impronta que tenía Ricardo cuando presentaba el ITAES, así que gracias. Bueno, Gracias, como dije, bueno, este manual llegó por fin, fue una construcción interdisciplinaria, hubo muchas reuniones y discusiones con expertos que la llevó a cabo más que nada Ricardo. Aprovecho para agradecer a los profesionales de los distintos sanatorios de la parte nutricional que participaron. Y bueno, luego llegó al área técnica. Agradezco también a Vanessa Viegas, a Fabricio Camblor, que dieron sus aportes. Y por supuesto al doctor Otero, que cerró el manual y la herramienta, ¿no? Bien, el manual quedó construido de esta manera. Son 8 estándares, como ven aquí. En esta oportunidad es un manual de certificación, no de acreditación. Si digo algo equivocado, doctor Otero me corrige porque ya tengo el chip de acreditación. Pero bueno, lo que vamos a hacer es certificar un programa de soporte nutricional, y en este programa interactúan, digamos, en el recorrido del paciente por la institución, van a interactuar diferentes áreas y servicios y diferentes profesionales. Lo que dijo Victoria, de acuerdo al rol de las nutricionistas y a la voz de las nutricionistas en las instituciones, es algo que venimos observando desde la acreditación, y es una observación que dejamos en los informes de acreditación muchas veces, los evaluadores lo pueden confirmar. Así que espero que este manual sirva para resaltar esa voz y también para construir o desarrollar estos equipos de soporte. Estos son los 8 estándares. Como ven, los 2 primeros tienen que ver con la organización del programa, con su estructura, su misión, digamos, sus procesos, digamos, cuáles son sus actividades y los profesionales que deberían integrarlo. Los siguientes son bien específicos de la actividad del programa en cuanto al soporte nutricional, y el último de infraestructura y equipamiento, que tiene que ver con el desarrollo de las fórmulas y los espacios para esto. El manual está construido o desarrollado igual que todos los manuales del ITAES, digamos, donde se desarrollan los criterios de calidad en 3 columnas.
digamos, al principio está el nombre del estándar, la primera columna es el texto del estándar, digamos, cada uno de estos números con las letras son los criterios de calidad. 3A, 3B son criterios de calidad que responden al estándar 3, valoración nutricional. La segunda columna es la aclaración del texto, y siempre es eso, una aclaración, y digamos, cuando se pide un documento, se aclara, digamos, lo que debería contener, o los objetivos principales, digamos, de a qué está refiriendo ese estándar de calidad. Y la columna 3 es la evidencia, ¿sí? Lo que se espera encontrar, o lo que se sugiere que se desarrolle para dar cuenta de que se cumple con ese criterio de calidad. Todos nuestros manuales están desarrollados de la misma manera, porque la verdad es que nos resulta, creo que es una herramienta de fácil lectura, y en este caso, digamos que es certificación, digamos que los establecimientos ya están acreditados, pueden agarrar el manual y prepararse solos, ¿sí? La verdad que el manual es muy accesible, es muy entendible, y ya les digo, están los criterios y están las aclaraciones de texto. Como siempre, cada criterio de calidad nosotros lo desarrollamos o lo operacionalizamos en preguntas que se responden fácilmente con sí, no o no aplica. ¿Sí? Los no aplica están referidos a algún criterio que pueda hacer que el establecimiento lo desarrolle de manera diferente, no a los estándares. ¿Sí? Aquí, digamos, al ser una certificación de un programa, los 8 estándares son aplicables. ¿Sí? No estamos refiriéndonos a un servicio o un área especial que el establecimiento pueda tener o no. Es un programa, digamos, dentro del recorrido del paciente. Entonces, los 8 estándares son aplicables. Nos puede haber algún criterio o alguna pregunta que sea no aplicable. Puse acá el ejemplo borrador, digamos, de cómo desarrollamos las preguntas, pero este manual, digamos, esta certificación, nosotros la vamos a hacer a través de la plataforma del ITAES, digamos, ya la herramienta está preparada para subirla, y creo que la semana que viene o la próxima empezamos con la prueba piloto. En la plataforma el establecimiento va contestando los sí y los no, y se va subiendo la evidencia que responde para dar cuenta de ese sí y ese no. Para pedir la certificación, un requisito obligatorio, como explicó ya el doctor Otero, es que el establecimiento tenga la acreditación vigente, ¿sí? Porque nosotros estamos certificando un programa que, como dijimos, interactúa con diferentes áreas y distintos profesionales. Entonces, todos esos procesos que se entrecruzan en ese recorrido del paciente ya están evaluados a través de la acreditación, a través de los estándares de acreditación, ¿sí? En esta certificación apuntamos puntualmente al programa de soporte nutricional. Entonces, los establecimientos que están acreditados por ITAES tienen el manual a disposición de forma gratuita, lo solicitan y nosotros se los enviamos. Es un requisito tener, digamos que la certificación se va a extender durante el periodo de vigencia de la acreditación, y no más allá de él, y los establecimientos que están en proceso de reacreditación y que quieren recertificar pueden pedir la certificación de manera conjunta con la acreditación. En el mismo momento que se evalúa la organización, se evalúa este proceso. Para los establecimientos que tienen acreditaciones con otras entidades, el ITAES va a reconocer de manera automática a los establecimientos que estén acreditados por acreditadoras acreditadas por la ISCUA, dije muchas veces acredita, porque por supuesto la ISCUA, digamos, al estar nosotros acreditados también, digamos, los estándares tienen la misma magnitud en una o en otra, ¿sí? Cuando los establecimientos estén acreditados por otras entidades que por ahí no tienen la acreditación de la Sociedad Internacional de Calidad, vamos a estudiar caso por caso y va a ser decisión de la comisión directiva si se acepta esa solicitud. Para estas entidades que están acreditadas por otras entidades, digamos, solicitan el manual y eso va a tener un costo.
y por supuesto que un requisito va a ser que nos envíen el certificado con la vigencia de la acreditación. Bien. ¿Cómo vamos a medirlo? La metodología de calificación. Nosotros, digamos, cada estándar tiene una serie de criterios. Cuando esos criterios de un estándar estén cumplidos al 80%, el 80% de esos criterios estén cumplidos, el estándar se va a decir que cumple totalmente. Cuando se cumplan entre el 60 y el, perdón, perdón, es un poco tarde para mí, ya los chicos están. Entonces, cuando se cumplan entre el 60 y el 79% de estos criterios, se va a decir que el estándar cumple parcialmente, y no cumplido cuando se cumpla con menos del 60% de los criterios que integran cada uno de los estándares. ¿Sí? Entonces, digamos, se obtiene una certificación plena cuando se cumple el 100% de los estándares. O sea que los 8 estándares tienen el 80% de sus criterios cumplidos. Se da una certificación por un año cuando el establecimiento cumpla parcialmente con hasta 3 estándares y se considere posible la corrección de sus deficiencias en el plazo de un año. ¿Sí? La acreditación, la certificación por un año, digamos, es cuando hasta 3 estándares se cumplen parcial. No es una acreditación menor, sino que es menor el plazo, digamos, porque se da tiempo al establecimiento a que pueda considerar esos desvíos, y después al año se evalúan esos desvíos solamente. ¿Sí? Esas cuestiones que se marcaron, que hicieron que los estándares queden en parcial, se evalúa eso y se extiende la acreditación hasta la fecha indicada o hasta que esté la vigencia de la acreditación. Y un no certificado sería cuando exista un estándar no cumplido, o sea, ningún estándar puede estar en no, o más de 3 estándares que se cumplan parcialmente. En este caso, la comisión directiva hace un comunicado y le da un plazo de 30 días al establecimiento para que pueda presentar documentación complementaria y demostrar los incumplimientos que se marcaron. Esto es muy parecido a la metodología de acreditación. Y bueno, eso es todo. Obviamente que estamos a disposición. Como dije, empezamos la prueba piloto la semana que viene o la otra, así que esos son los mails del área técnica y quedamos a disposición. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay de vuelta consultas, comentarios sobre este punto. Les agradecemos verdaderamente a todos y todas por el apoyo. Hemos llegado a más de los 180 asistentes entre el Zoom y el canal de YouTube del ITAES. Como hemos puesto allí en el chat del YouTube, también hemos trasladado, o mejor dicho, hemos reservado todas las preguntas y comentarios que lamentablemente no vamos a poder responder en este encuentro por cuestiones de tiempo, pero ya veremos si hacemos un foro especialmente dedicado para eso, o también, como decíamos, van a ser seguramente el motor para una próxima actividad de este tipo. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. No tengo más que palabras de agradecimiento. Le dejo la palabra al doctor José Batistón, si quiere hacer un cierre. Sí, no, quería comentar que el doctor Galesio no pudo entrar en tiempo y forma, y quería hacer un comentario. Así que, no sé, Antonio, si lo querés hacer ahora. Está muteado. Ahí está. No, cuando me enviaron, no tiene, yo creo que no tiene demasiada importancia ya, porque la verdad que todo el taller fue excelente y como está explicado, muy buena las intervenciones.
No, que habíamos discutido en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el programa de certificación y globalmente nos pareció muy bien. Habíamos hecho una observación, se hizo una sola observación sobre la posibilidad de que hubiera que extender, porque hay mucho, sobre todo en la parte de alimentación enteral y parenteral, un poco también, digo yo por la experiencia propia, ¿no? Hay muchas veces que los intensivistas o médicos especializados que vienen del intensivismo se dedican a este tipo de soporte y que había que modificarlo, pero ya había sido modificado cuando lo comentamos, así que tampoco tiene mucha importancia. Y creo que va a ser un excelente, desde el punto de vista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, pensamos que va a ser un excelente programa porque efectivamente, y tal cual fue manifestado, la nutrición es uno de los factores condicionantes de la recuperación del paciente, sobre todo el crítico. Nada más. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Fue un muy buen comienzo de este curso, de un tema importante y para el ITAES el comienzo de una nueva actividad. Y termino cerrando a modo de despedida para nuestro querido Ricardo Herrero, que siempre estará entre nosotros con su pasión y sus enseñanzas. Nada más, buenas noches. Gracias a todos y gracias, Tomás, por todo. Muchas gracias. Gracias a los disertantes también. Buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.